había varias situaciones de las que nosotros queríamos charlar relacionadas a la psicología deportiva. Hemos hablado mucho nosotros de lo que tiene que ver con la psicología de un jugador, ya sea de primera división o de inferiores. Por eso lo hemos convocado a Julián Finisola, que es licenciado en psicología, que ya está con nosotros y que ha trabajado en múltiples clubes de Córdoba y Argentina y lo hace actualmente. Julián, bienvenido, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Bueno, buenas tardes, encantado. Bueno, vamos a charlar un poquito de un montón de cosas, por supuesto que tienen que ver con lo psicológico y con lo futbolístico, pero obviamente este tema nos ha dado el pie, si se quiere, un poco para charlar con vos. Yo pensaba, digo, siempre cuando se habla desde el exterior sobre Argentina, se habla de la pasión con la que los argentinos viven el deporte. Vos conocés los clubes muy de cerca, muy de adentro. Digo, ¿crees que es posible compatibilizar esa pasión que hace que nos encante el fútbol, que nos volvamos locos, que seamos amantes de nuestros clubes y a la vez no entrar en este tipo de locuras, en este tipo de repercusiones? Digo, ¿cómo es esa situación desde adentro vos? Bueno, desde mi perspectiva, lo primero que tenemos que decir es que yo personalmente celebro que más allá de la camiseta, lo que dice Leonel, celebrar que jóvenes que aspiran a ser en algún momento futbolistas profesionales, por su edad esos niños aún ni siquiera son futbolistas en formación. La formación formal empieza en edad competitiva a partir de novena, prenovena podríamos decir, pero que más allá del color de la camiseta ellos celebren la posibilidad de sacarse una foto con un ídolo, con un referente, porque ese señor adulto que saca esa foto con estos chicos representa lo que estos chicos manejan como ideario, como ilusión para su vida. La Argentina, no vamos a descubrir nada hablando de la pasión del fútbol, pero la pasión del fútbol, digamos, nos ha superado. Por momentos, algunas veces hemos conversado con colegas cuando somos hinchas de ser hinchas. Estamos tan orgullosos de nuestra pasión, de nuestra marca mundial como hinchada, de la marea humana de los festejos del mundial. Y para muchos de esos chicos, el festejo del mundial, por ejemplo, ya hace 3 años que pasó, esos nenes tenían 6 años, apenas habían terminado o estarían terminando el jardín de infantes. Sin embargo, el recuerdo seguramente de los festejos, de estar con su familia, con sus amigos, de vivir la final, todo eso los ha ido llevando hacia la pasión de ser parte del medio del fútbol. Es una lástima que situaciones como esta y medidas como esta mengúen esa pasión, porque además no nos olvidemos de algo, esto tiene que ver con la identidad. Yo he trabajado y trabajo todo el tiempo con jugadores en formación, con adolescentes o con adultos jóvenes, y la camiseta que se ponen y que defienden con profesionalismo y convicción, muchas veces, les diría que la mayoría de las veces, no tiene que ver con su identidad deportiva personal. Esto es una cuestión de identidad, de quién soy, que va mucho más allá de la pertenencia a un club por estar fichado o de los colores que circunstancialmente ese jugador lleva. De hecho, la carrera deportiva profesional y el crecimiento y desarrollo de esa carrera tiene que ver con justamente ir cambiando de colores y cambiando de instituciones. Está en el ADN del profesionalismo deportivo, o en el menos en el profesionalismo del fútbol. Así que sí, creo que a veces la pasión nos puede hacer confundir un poco los términos y condiciones. Y además, me imagino, Julián, ponerle toda la presión a un niño de lo que significa la rivalidad entre Rosario Central y Newell's, como diciendo, ¿cómo no te diste cuenta de los años de rivalidad que existe entre estos dos clubes? Y son niños, ¿no? Son niños que, si han asistido a la rivalidad, han asistido solo como espectadores muy circunstanciales, familiares probablemente en la mayoría de los casos, y eventualmente alguna vez alguno habrá ido al estadio. Sí reconozco, porque hace muchos años que yo estoy en el medio futbolístico, que antaño algunas cuestiones referidas a la identidad y a los colores y demás, sí se tenía más en cuenta, pero la evolución propia de la naturaleza humana y de las cuestiones de la identidad, como les digo, y
de la crianza y de la niñez y de la adolescencia han trascendido mucho eso de que no te pongas la remera. Todavía en algunas instituciones, por ahí puede ser que dentro de la institución se prefiera o se sugiera el uso de los colores institucionales o eventualmente de colores, llamémosle, internacionales del concierto mundial. ¿Sí? Pero preferentemente, a veces, no llevar la camiseta del rival directo o del clásico del barrio o de la ciudad puede ser una sugerencia que todavía se haga. Ahora, la edad de los niños, la referencia del adulto profesional, que realmente es un jugador reconocido, del medio donde ellos... me parece que es demasiado, me parece, y como dice la señorita, evidentemente sí se han roto todos los parámetros en la exhibición de las identidades y demás. Ahí creo que no se tuvo el cuidado necesario. Hace muchísimo que trabajás, has estado en Belgrano, ahora me dijiste que estabas en Lasallano, con muchos clubes del interior también incluso. ¿Ha cambiado mucho la psiquis del futbolista, ya sea profesional o de inferiores, de hoy a 20 años atrás? O mejor dicho, de hace 20 años hasta hoy. Ante todo digo que ha cambiado terriblemente la psiquis humana. Claro. Y la psiquis particularmente de los adolescentes y de los adultos jóvenes. Podemos empezar a hablar de lo que quieras, desde apuestas deportivas, celulares, vestuarios, por donde quieras podemos encontrar cambios. Todo esto a partir de la convergencia. Todo esto a partir de que, desde mi perspectiva, hay un incremento de la inmediatez. Todo tiene que ser ya. De hecho, si nos ponemos a ver, les invito a que ustedes personalmente se pongan a pensar que cuando a los 10 segundos no les enganchó el Wi-Fi, ya empezamos a tocar botones para que ande, para que arranque, y si en los primeros 10 segundos de un video que por el título captura nuestra atención, si en los primeros 10 segundos no nos interesó, pasamos. Eso tiene que ver con esa incapacidad, que creo que es moderna, de tener una tolerancia mínima lógica. En el psiquismo del futbolista, a partir del cambio del psiquismo humano, evidentemente también ha cambiado el psiquismo del futbolista, como del periodista, como del psicólogo. Sí veo que se han cambiado, iba a decir tergiversado, pero por ahí tergiversado tiene otra connotación, pero sí claramente han cambiado las prioridades, han cambiado los puntos donde los propios actores de la escena futbolística hacen hincapié, y sí estamos en plena transición. Todavía somos estos adultos de esta generación los que estamos formando a toda esta nueva generación que es completamente diferente. Yo siempre doy un ejemplo muy claro. Yo personalmente tengo 53 años. Cuando yo era un niño o un adolescente, todos los enchufes de todos los lugares donde había enchufes tenían 2 patas y eran redondas. Hoy nadie sabe qué es un enchufe de 2 patas redondas. No, yo sí. ¿Qué es la Sí, pero porque tenés mi edad. Un poquito más. Entonces, esta generación, por ejemplo, nunca habló por teléfono fijo. Claro. No se imaginan cómo era que existiera un teléfono fijo. Y así podemos ir hablando de miles de cambios. Se habremos ido a las canchas para hacer la conexión y con teléfono fijo. Bueno, no era fácil, por supuesto. ¿Y qué pero requieren como hoy los adolescentes o los jugadores de fútbol profesionales de un psicólogo? Digamos, ¿qué es lo primero que intentan abordar? La psicología, ante todo, es una práctica en salud, es una profesión académica vinculada a las ciencias de la salud. Entonces, el primer objetivo de la psicología es la práctica saludable, es trabajar por la salud mental, la psicohigiene, podemos tomar cualquiera de las definiciones, pero tiene que ver con eso, con la salud mental. En el caso de la psicología aplicada al mundo del deporte, tiene que ver con lograr la salud mental y trabajar para optimizar el rendimiento deportivo. El rendimiento deportivo tiene que ver con la obtención de resultados y con los procesos de ejecución para dicha obtención. Los psicólogos trabajamos en que los procesos sean lo más saludables posibles para obtener los mejores resultados o el cumplimiento de los objetivos que se establezcan. Esa sería como una forma global de entender la psicología en el deporte.
por lo menos como lo entiendo En el yo. caso del fútbol tiene una particularidad, creo que tiene que ver también con la gran popularidad que tiene y las grandes cantidades de dinero que mueve, que es una de las actividades que más genera trabajo también. Y lo más curioso también es esa línea, esa delgada fina entre lo que es un trabajo para un futbolista y lo que es una pasión para un hincha, que lo hemos hablado muchas veces acá, cuando se juega lo moral del jugador porque está trabajando, pero al mismo tiempo tiene que cumplir con ciertas expectativas o ciertas lógicas morales del hincha. Digo, ¿cómo se trabaja en ese caso con la mente del jugador, que sabe que es un trabajo de todos modos, ¿no? Por suerte, en este proceso de cambio y de modernización, hoy los jóvenes jugadores en formación lo tienen bastante claro. Ya lo traen bastante incorporado de, digamos, de su vida privada. Y van entendiendo cada vez más y mejor que esto se trata de, en el caso de ellos, de una actividad laboral que los puede apasionar o no. ¿Sí? Todos sabemos, uno de los más grandes jugadores de la historia del fútbol argentino, Gabriel Omar Batistuta, siempre declaró que él tuvo el don de ser un gran futbolista, pero que esto no era lo que lo apasionaba, no era lo que lo conmovía, que sí le gustaba, que lo tomaba con compromiso porque era su trabajo y porque tenía que ver con cuestiones para él importantes. Entonces, eso hoy está bastante instalado, lo de mezclar, lo de separar pasión de trabajo. Lo que pasa es que hay una clarísima diferencia. Del lado del alambrado para adentro se trabaja de una determinada manera y se vive de una determinada manera, y del alambrado para afuera, en la grada, en la tribuna, es otra cuestión la que está en Julián, juego. vos sabés que estoy tentado de decir que esto no hubiera pasado en Córdoba. Si pibes de Belgrano o de Tadeo hubieran sacado una foto con algún referente del club antagonista, o en River Boca tampoco hubiera pasado. En Rosario se cultiva una rivalidad extrema para mi gusto, a tal punto que un referente, yo diría el mayor, que ha surgido desde allí, que es Marcelo Bielsa, ha sido técnico de la selección, de otros combinados nacionales, tiene un prestigio por su elevado nivel académico. El tipo decía, cuando yo jugaba al fútbol, él representaba a Newell's Old Boys Rosario, y perdíamos, no salía de mi casa. Sí. Para más o menos dimensionar lo que significa la rivalidad en Rosario, que me parece que no es la misma aquí en Córdoba. Aquí hay un poco más de tolerancia hacia el equipo rival, y te diría que hasta en River Boca también. Lo mismo que en Colón Unión o en Huracán San Lorenzo. Lo de Rosario es una situación muy particular, a tal extremo que estamos viendo hasta dónde puede llegar, ¿no? ¿Cuánto habrá influido aquella declaración de un referente como Bielsa en decir que cuando ellos perdían no podían salir hasta el otro día de su casa, como naturalizando el fracaso y no pudiendo afrontar ante el público la derrota? Bueno, lo que pasa es que estoy completamente de acuerdo con lo que decís. También estoy convencido de que en Córdoba seguramente no hubiera sucedido o no va a suceder en esos términos y condiciones. No conozco la ciudad profundamente, solo las noticias que uno escucha y lee hace rato. Evidentemente esa es una zona geográfica que tiene sus características sociales muy particulares. Y bueno, eso se traslada evidentemente al medio futbolístico, porque los actores del medio futbolístico son previamente actores sociales. ¿Sí? Es fruta de ese jardín. Entonces, ahí, digamos, hay coherencia, si se quiere. Lo que sugeriríamos sería, bueno, revisemos la parte social, trabajemos sobre las cuestiones macro para que no derramen, no goteen, no se filtren a lo futbolístico. Sí, también es verdad que antaño estaba como bastante, era un cliché bastante utilizado esto de que si obtuviste determinado resultado deportivo, por supuesto en general negativo, prácticamente tenés que ponerle pausa a tu vida, tenés que interrumpir la existencia. Lo que parece una locura. Claro, ¿cómo vas a comer un asado el domingo con tu familia? Que no hoy, antes no sucedía, pero hoy en ese asado familiar de domingo, en el cumpleaños de tu mamá del domingo, alguien sacó una foto, tu primo, tu hermano, y la publicó buenamente y al otro día explotó todo. Un desastre. Entonces, sí es cierto
que tendríamos que ponernos manos a la obra, todos los actores, con respecto a esto de lo público y de lo privado y de lo, no sé, no quiero decir lo que está bien y lo que está mal, pero lo que vamos a estar dispuestos a tolerar, lo que debemos tolerar porque tiene solo sentido común que así sea, y lo que sí, bueno, aún en nuestro folclore y en nuestra forma tan especial de vivir el fútbol, bueno, mantener a cierto resguardo. Aprender, disculpa Mariano, que el fútbol es lo más importante de lo menos importante. Es una buena forma de decirlo. ¿Los clubes ya están trabajando con el tema de las redes sociales, con los jóvenes sobre todo? Sí, los clubes están trabajando con el tema de las redes sociales. Me voy a involucrar porque justo estoy en esa etapa. Estamos involucrándonos mucho con lo que es ludopatía, con lo que es adicción a tecnología. La adicción es las horas que se pasa frente a la pantalla, ¿no? No, ludopatía. Ludopatía es la adicción al juego. Lo que te conté alguna vez, todos los jugadores de hoy juegan. Y a las apuestas deportivas más, en particular. Menos, y según sus ingresos, pero todos juegan. Donde ahí se mezclan muchas cosas también, sobre todo en la apuesta deportiva, porque claro, además de la cuestión del azar y de la cuestión ludopática, también está la cuestión del conocimiento del medio deportivo, de si obtuve si gané o acerté en la apuesta. Conozco a Juan, a Pedro, a Diego, y él me dijo. Viste que yo te dije, que lo sabía, y eso sigue generando prestigio entre el grupo de pares. Estamos hablando de grupo de pares, sobre todo en formación de adolescentes. Entonces, ahí hay cuestiones, de nuevo, identitarias muy fuertes y que tienen que ver también con esta modernidad. Las pantallas, lo dicen los viejos entrenadores. Antes, en los 15 minutos de un entretiempo, era un vestuario con algarabía o apesadumbrado, pero atento a la indicación que venía, atento a la orden táctica, atento al esquema. Y hoy es llegar y es revisar el celular, a ver qué comentario hay del primer tiempo, eso se ha ido extendiendo. ¿Y qué les decís específicamente respecto a eso de las redes? ¿Qué les decís? No miren o aprendan a discernir, porque hay como todo tipo de comentarios que me imagino que les encantarán porque los realzan, hay insultos, hay de todo. Digo, ¿cómo se trabaja ahí? Yo soy un gran amigo del sentido común. A priori y por sentido común, nadie consume nada que sabe que le hace mal. Entonces yo apelo a tu sentido común. Che, ¿esto a vos te hace bien o te hace mal? No, a mí me mata que digan que soy No lo mire, maestro. No lo mire. Porque además tenés la maravillosa posibilidad de no verlo. Y que te vengan a decir y decir, no me cuentes, no me interesa. Todos sabemos, cada uno en su profesión, cuándo hemos tenido una ejecución exitosa y cuándo la ejecución podría ser mejor. Bueno, te aseguro, los jugadores de fútbol son los primeros que lo tienen claro. Los jugadores son muy autocríticos, siempre buscan estar mejor, destacar, tienen claro el concepto de construcción de la carrera. La verdad, hoy se televisan todas las divisiones en directo. Yo pude ver el otro día un partido de un equipo de Córdoba en Santiago del Estero en directo, como si estuviera viendo TIC, no sé. Claro. Y eso antes no existía. Y ese jugador sabe que lo están televisando en directo. Y sabe que lo están pudiendo ver en su casa, en su barrio, en sus compañeros de colegio. Ese nivel de exhibición también tiene, y todo lo que hay previo y todo lo que hay posterior. Entonces sí, hay muchísimo trabajo para hacer, muchísimo. Lo que también es cierto es que no todos los actores están predispuestos a trabajar y involucrarse y a recibir ayuda o a pedir ayuda. Cada día más es una prédica que estamos haciendo los psicólogos en el ámbito del deporte, como también lo están haciendo los nutricionistas, pero bueno, estamos en ese camino, estamos en esa huella. Julián, mucho se hablaba en épocas en que nosotros éramos jóvenes del psicólogo de vestuario, que era puntualmente el entrenador, ¿no? El que sabía manejar los egos exacerbados en un equipo de figuras. ¿Hoy eso sigue existiendo o los entrenadores son tan jóvenes que les cuesta
soportar la presión de lo que significan esas figuras y necesita el auxilio de profesionales como vos o tus colegas? Hoy se ha abierto muchísimo el espectro laboral para los psicólogos, porque hoy la angustia, la ansiedad están mucho más, que son de la persona, no necesariamente del futbolista, están mucho más a la orden del día, y hoy los entrenadores, primero que están muy bien formados y entienden que sí hay un límite a su práctica y a su prédica. Los entrenadores históricos, los de antaño, los que pocos van quedando, probablemente sigan eligiendo ser ellos quienes, no tanto desde un lugar psicológico, sino quizás de un lugar más paternal, ¿no? Más de contención, se viene más dando familiar. Entrenadores de edad avanzada, ¿no? Y que les ha ido bien. Caso Kudelka en Huracán, aquí Zielinski, el propio de Felipe en Central Córdoba, Miguel Ángel Russo en San Lorenzo, ahora en Boca. Entrenadores entrados en años que hasta hace relativamente poco los desechaban por no tener... Claro, lo que pasa es que esto es lo que yo llamo la tecnología deportiva. Al incrementarse la tecnología deportiva es el entrenador, 2 ayudantes de campo, 2 preparadores físicos, un videoanalista, un entrenador de arquero, un kinesiólogo, un rehabilitador, entrenador de arquero. Estamos hablando de cuerpos técnicos de 10, 12. ¿Sí? De hecho, yo he trabajado y trabajo aún en primera división en equipos del interior, federal, que han entendido que, por supuesto, sí, el entrenador invitó a participar y el club estuvo gustoso de recibirme en la institución y de que yo trabaje con sus planteles. O sea que eso, por suerte, digamos, está mejorando mucho y, por supuesto, hacia el profesionalismo, ¿no? Lo último, quería consultarte por, sobre todo, los jóvenes por ahí, alguno a lo mejor que ya esté haciendo sus armas en primera división. No sé, nosotros hablamos mucho del caso de Julián Viñolo, por ejemplo. Digo, ¿cómo trabajás con un chico para que no se maree? Hoy que cada vez los ven más temprano, cada vez los vienen a buscar más temprano. A lo mejor un chico hoy de 17 años tiene una oferta arriba de la mesa de muchos millones de dólares que antes no le pasaba. ¿Cómo hacer, por ejemplo? Claro, 45 millones. ¿Cómo hacer para que un chico no se maree si todo el mundo le dice que es un crack? Si efectivamente, hasta incluso tal vez es un crack en lo futbolístico, y le llegan todo ese tipo de comentarios. Digo, ¿cómo trabajás ahí? Ante todo te diría que probablemente sea lo más fácil trabajar con el crack. Ajá. Porque el crack hace rato que ya viene recibiendo loas. Hace rato que se viene hablando de él. Hace rato que ya viene esperando la oferta, consagración, digamos. La oferta salvadora. ¿Sí? Después habrá que ver qué sucede cuando cruza el charco. ¿No? Claro. También tenemos, no vamos a dar ningún nombre, pero tenemos muchos futbolistas malogrados, referencias cercanas y actuales. El desafío para mí más grande es con el que no es crack, con el que va a ser un trabajador del fútbol. ¿Sí? Yo siempre digo que, por supuesto, Leonel es el más grande de todos, porque había 18, 20, 22 que hacían lo que tenían que hacer para que él sea el más grande de todos. Y creo que el éxito más grande de la selección argentina en el Mundial, cuando salimos campeones, fue que precisamente que más que Leonel, sus compañeros deseaban que él fuera campeón. Así es. O sea, todo el mundo se puso el overall en serio, de una manera pocas veces vista, para obtener un logro que era para un jugador en particular, pero que por supuesto era para todos. Bueno, el desafío es trabajar con esos jugadores que van a trabajar probablemente para el crack. Y entender que están en un proceso de construcción, que tiene tiempos predeterminados. La formación dura 6 años, por lo menos. ¿Puede haber excepciones? Sí las puede haber, pero es ese tiempo, como dura la primaria, como dura el secundario, como dura una carrera universitaria. O sea, son tiempos que tienen que ver con las adquisiciones y con, finalmente, una vez que llegaron al contrato o al pase libre, que es como su título, ¿sí? Vos con el pase libre demostrás que sos un jugador profesional que tiene que buscar trabajo. ¿Sí? Yo siempre cuento rápido la anécdota. Cuando yo me recibí de psicólogo, ese día me invitaron a participar en la cátedra de una materia. Y por supuesto dije que sí. Y mi compañero no lo invitaron. Salió con su título, era psicólogo igual que yo, se sacó la misma nota que yo. Te tocó a vos. Y terminó siendo un tipo recontra grosso.
Y a mí me tocó justo ese día que me invitaran a participar. El contrato es medio eso. No es que el que tiene contrato lo logró y el que no tiene contrato desperdició su tiempo y su vida. Para nada. Sos un jugador de fútbol profesional con un título que te avala, llamado pase libre, y tenés que salir a buscar trabajo. Maravilloso. Julián, muchísimas gracias por haber charlado un ratito con nosotros. Julián Finisola, licenciado en psicología, trabaja hace muchísimos años además en el ámbito deportivo. Bueno, para hablar de varias de las cositas que hemos hablado también nosotros en otros programas.